Hola jóvenes, buenas tardes y buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Hola, tardes. hola a todos, hola. Bueno, vamos a compartir para iniciar nuestra clase del día de hoy. ¿Están viendo la imagen? Sí, ya sé. Sí, Bueno, vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo y del sistema ventricular cerebral. El líquido cefalorraquídeo es un fluido corporal y circula por una serie de espacios que se encuentran dentro del sistema nervioso central. Esa serie de espacios se conocen como ventrículos, ¿sí? Como ventrículos cerebrales. Son 4 ventrículos cerebrales con algunos conductos. Entonces, este líquido cefalorraquídeo se tiene que desplazar por este sistema central y lo hace a través de esta serie de espacios llamados ventrículos cerebrales. Entonces, hablemos de este líquido cerebral y del sistema ventricular cerebral. El líquido cefalorraquídeo, este líquido cefalorraquídeo, les decía yo al principio, es un fluido corporal. Es un fluido corporal. Es un líquido estéril e incoloro. O sea, es transparente. Ligeramente con un tinte medio, ¿cómo le diremos? Ambarino, si ustedes quieren. Pero muy, muy débil el color. Es transparente, es un fluido corporal. Este líquido cefalorraquídeo se caracteriza por ser una solución salina pura. Es bajo en contenido celular y en contenido proteico. Cuando obtenemos muestra de este líquido cefalorraquídeo, nos permite la facilidad de poder hacer un diagnóstico de diversas enfermedades neurológicas. ¿Sí? Como cuáles, como infecciones, como procesos inflamatorios, como enfermedades neurodegenerativas y también de tipo neoplásico. Entonces se obtienen muestras de líquido cefalorraquídeo a nivel de la columna vertebral, específicamente por debajo de L2. Recordemos que el cono medular termina a nivel de L2. Entonces, ese muestreo se tiene que hacer por debajo de L2. Este líquido cefalorraquídeo propiamente es generado a través de unas estructuras vasculares que se encuentran en cada uno de los ventrículos cerebrales y que se conocen como plexos coroideos. Plexos coroideos, es de ellos de donde se origina el líquido cefalorraquídeo. Otra parte viene del espacio subaracnoideo que analizamos el día de ayer. Y una mínima parte de esos espacios perivasculares que también toqué el día de ayer. El 70% de la producción de este líquido cefalorraquídeo proviene precisamente de los plexos coroideos. El otro 30%
viene del espacio subaracnoideo, de los espacios perivasculares que están relacionados con ese espacio. Sí, acuérdense del espacio del espacio, se me fue, supial, del espacio supial y del espacio de Virchow, Robin. Alguna pequeña porción también sale de ahí. Pero en realidad son los plexos coroideos los que aportan la mayor parte y el espacio subaracnoideo. Propiamente el sistema vascular que se encuentra en ese espacio subaracnoideo. Entonces es importante este líquido cefalorraquídeo. Está compuesto principalmente por agua, por sodio, por potasio, por calcio, por cloro, por sales inorgánicas que son los dichosos fosfatos y por componentes orgánicos que producen las células gliales, que ya conocen cuáles son las células gliales o de la neuroglia, los astrocitos, los lemocitos, la microglia, las células ependimarias. Entonces, de estas características se nutre este líquido cefalorraquídeo. Este fluido se mueve a una velocidad aproximada de 20 mililitros por minuto. Su producción puede variar según la edad. Si yo me pongo como ejemplo contra ustedes, pues a lo mejor mi producción varía. Si la comparo con la de ustedes, puede ser que mi producción sea más lenta o menor. Si la quiero comparar con la de ustedes que están en la flor de la juventud, ¿no? Y depende de la edad y de el sexo. Entonces vean qué características presenta este líquido cefalorraquídeo. En primera instancia, ya dijimos, se forma de dos porciones. La primera que tiene que ver con los plexos coroideos que se encuentran en ese sistema ventricular, en los ventrículos cerebrales que son 4, 2 laterales y un tercer y cuarto ventrículo, unidos por conductos. La otra parte se da a nivel del espacio subaracnoideo y una pequeña porción de esos espacios perivasculares que también ya les mencioné. Estas son las porciones donde se va a generar el líquido cefalorraquídeo. Plexos coroideos que están dentro de los ventrículos cerebrales, que son 4. ¿Qué funciones? Bueno, primero, tenemos un promedio de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo que está circulando dentro de nosotros. Este líquido cefalorraquídeo se produce, si vamos comparando el tiempo, en 0.35 mililitros en un minuto, en 20 mililitros en una hora, y en 500 mililitros en las 24 horas. Esto dividido más o menos en un promedio de cada 6 horas en las 24 horas para juntar esos 500 mililitros. Pero así como se va produciendo, también debe de ir saliendo. ¿Por qué? Porque no existen más de 150 mililitros que están circulando dentro de nosotros. Bueno, es un promedio, ¿no? Entonces es un líquido que se está moviendo constantemente. ¿Qué funciones realiza este líquido cefalorraquídeo? Son muchas.
las marcan de manera abreviada, que hacen funciones de protección, funciones de nutrición, funciones de temperatura y incluso hasta su peso por gravidez. Ahí está, dependiendo de las circunstancias que tenga el individuo. Vean, funciones de este líquido cefalorraquídeo: actúa como un amortiguador para proteger de traumatismos al sistema nervioso central. Funciona como un amortiguador. ¿Por qué? Porque se forma un colchón de líquido y eso hace que le brinde cierta protección. También proporciona al encéfalo el soporte hidroneumático necesario contra la excesiva presión local. También sirve como un reservorio y ayuda en la regulación del contenido del cráneo. O sea, así como se va produciendo, también tiene que ir saliendo. Se tiene que ir intercambiando. Uno sale, otro se produce. Cumple con las funciones de nutrición al encéfalo. Lleva algunos nutrientes al encéfalo. ¿Elimina metabolitos? Sí, sí los elimina y también salen por este líquido cefalorraquídeo. Sirve como un medio de transporte, una guía para algunas secreciones de la glándula pineal o epífisis que se encuentra en el epitálamo. Sirve como guía o como medio de transporte para que esas secreciones pineales puedan llegar a la glándula pituitaria o hipófisis y lleven a cabo su función. También permite el diagnóstico, ya dijimos, de enfermedades neurológicas. De igual forma, constituye una vía para poder aplicar anestesia epidural, lo que ustedes conocen como el bloqueo. ¿Sí? Algunos le llaman raquia, porque se aplica en el raquis, a nivel de la médula y de la columna vertebral. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo tenía una pequeña duda. Sí, También dígame. se conoce como líquido cerebroespinal, ¿verdad? Sí, pero yo digo que es un mal término porque no nomás le toca al cerebro, le toca al diencéfalo, al tronco cerebral, al cerebelo. Por eso le digo líquido cefalorraquídeo, pero también le llaman cerebroespinal. ¿Sí? Pero aclaro, ¿por qué la abreviación? Cerebroespinal quiere decir que nomás es en el cerebro y el cerebro tiene dos hemisferios, pero me falta el diencéfalo, me falta el tronco encefálico, me falta el cerebelo. A ellos no les llega líquidos, este líquido, doctor. Sí, también. Entonces, por eso yo prefiero llamarlo cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque le llega a la masa encefálica y la masa encefálica tiene que ver con todas las estructuras contenidas dentro del cráneo, incluyendo el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. Pero algunos libros así lo manejan, doctor. No se angustie, también le llaman así. Bueno, ya sabemos qué onda con ese líquido cefalorraquídeo. Ahora veamos por dónde circula, de dónde se origina y por dónde circula. Y ya mencionamos que este líquido se transporta a través de unos espacios cerebrales llamados
ventrículos cerebrales, que son 4. Los 2 primeros se llaman ventrículos laterales, así como está en el título. Son 2. Son espacios, pues sí, bien definidos, y por ellos circula líquido cefalorraquídeo. Cada ventrículo lateral se encuentra en un hemisferio cerebral. ¿Cuántos hemisferios son? Son 2. ¿Cuántos ventrículos laterales hay? Pues entonces habrá 2, uno derecho y uno izquierdo. El tercer ventrículo, que se encuentra por debajo de los ventrículos laterales y en medio de ellos, queda comprendido a nivel del diencéfalo. Recuerden que en el diencéfalo yo les dije que está conformado por el tálamo, por el hipotálamo, por el epitálamo y por el subtálamo y por el metatálamo. Bueno, este tercer ventrículo se forma en medio de los 2 tálamos, se encuentra en ese espacio que dejan los 2 tálamos que pertenecen al diencéfalo. Ahí se forma este tercer ventrículo. Y por debajo de él se da un conducto que sale del tercer ventrículo y que va a llegar a un cuarto espacio llamado cuarto ventrículo. Y de este cuarto ventrículo sale un conducto que va a atravesar a la médula espinal y parte del bulbo raquídeo. Ese conducto que sale del tercer ventrículo y que lo conecta con el cuarto, ese conducto antiguamente se llamaba acueducto de Silvio. Hoy se conoce como acueducto cerebral. Este acueducto cerebral une al tercer ventrículo con el cuarto. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Pero los ventrículos laterales, que son 2, ¿cómo se unen al tercer ventrículo? Bueno, cada uno de ellos tiene un conducto que los une al tercer ventrículo. Esos conductos se llamaban antiguamente agujeros de Monroe. Hoy se conocen como conductos interventriculares. Interventriculares, y son 2, repito. Entonces, es importante el poder entender esto. Vayámonos al esquema. Vean, aquí está el cerebro. Recuerden que hay 2 hemisferios cerebrales. Cada uno de estos hemisferios cerebrales tiene a estas estructuras. Se llaman ventrículos laterales. Son 2. Uno derecho, uno izquierdo. Estos ventrículos laterales tienen la forma de una letra C invertida, con un cuerno anterior y superior, uno anterior e inferior y uno posterior, cuernos o astas. Por dentro de estos espacios está circulando líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Aquí estoy viendo a los ventrículos laterales de frente. Este es uno, este es otro. Por debajo de estos 2 y en medio de ellos existe un tercer ventrículo. Es este.
los dos ventrículos laterales se van a conectar con el tercer ventrículo a través de unos conductos. Este es el de acá, este es el de acá. Se llaman conductos interventriculares que conectan a los dos ventrículos laterales con este tercer ventrículo. Se llaman conductos interventriculares, son dos, antes llamados agujeros de Monroe. Y este tercer ventrículo se conecta con el cuarto a través de un conducto, que se llama acueducto cerebral, antes llamado acueducto de Silvio. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, veamos a estos ventrículos de lado. Vean, aquí están. Este es un ventrículo lateral. Aquí se alcanza a ver parte del otro. Bueno, pues este es uno. Vean, estos ventrículos se conectan con el tercer ventrículo por estos conductos. Se llaman conductos interventriculares antes de Monroe. Y llegan al tercer ventrículo. Yo en son de broma le digo a la cabeza del pollo. Acá está el pico del pollo, la cabeza del pollo, el ojo del pollo y la cresta del pollo. Es el tercer ventrículo. El líquido que está circulando aquí, que bajó de los ventrículos laterales y ya se encuentra aquí, ese líquido va a seguir su camino hacia el cuarto ventrículo. ¿A través de quién? De este conducto. Este conducto se va a llamar acueducto cerebral, ¿sí? Antiguamente llamado acueducto de Silvio, y va a conectar con el cuarto ventrículo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, pues ya tenemos ahí los datos. Vean esta imagen. Ahora estoy viendo por atrás a los ventrículos. Este es un ventrículo lateral, este es otro ventrículo lateral. Este es el tercer ventrículo, este es el cuarto ventrículo. Pero aquí aparecieron estas estructuras que se ven en color rosa o rojo. Bueno, ahí están. Una en cada ventrículo cerebral. Se llaman plexos coroideos. Plexos coroideos, y de esos plexos coroideos se origina el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Esos son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Cada uno de los ventrículos tiene su plexo coroideo. ¿Se comprende? Sí, doctor. Bueno, vean. Aquí hay una característica interesante. Este plexo coroideo se va a extender y va a atravesar el conducto interventricular y va a pasar al tercer ventrículo. Este otro plexo coroideo hace lo mismo. Se va a extender, va a atravesar el conducto interventricular y va a pasar al tercer ventrículo. ¿Esto qué quiere decir? Que el plexo coroideo del tercer ventrículo es una expansión o una extensión de los plexos coroideos de los ventrículos laterales. ¿Se comprende? ¿Jóvenes?
¿Se entiende? Sí, doctor. El cuarto ventrículo va a tener su propio plexo coroideo, es independiente. Y es de estos plexos coroideos, que son estructuras vasculares, donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido empieza a circular por los ventrículos laterales, pasa por los conductos interventriculares, le llega al tercer ventrículo, pero aquí también su plexo está produciendo líquido, se junta con ese líquido que está produciendo el plexo coroideo en el tercer ventrículo, más el que está pasando de los ventrículos laterales y llega al tercer ventrículo. Y de ahí se va por el acueducto cerebral y va a llegar al cuarto ventrículo. Se comprende. Sí, doctor. Ok. Aquí estamos viendo de manera lateral también a este conjunto de ventrículos con sus propios plexos coroideos. Pero vean, aquí lo estoy viendo por debajo. Este es un plexo coroideo lateral, digo un ventrículo lateral visto por abajo, este es el otro ventrículo lateral visto por abajo. Aquí alcanzo a percibir a los conductos interventriculares. Aquí está uno, aquí está el otro. Son dos. ¿Se notan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, sí, Son los conductos interventriculares antes llamados agujeros de Monroe. Aquí está el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo tiene un conducto que sale de su parte inferior y que se conoce como acueducto cerebral. Antes se llamaba acueducto de Silvio. ¿Por qué? Porque lo descubrió mi compadre Silvio. Ese acueducto cerebral va a llevar el líquido hacia el cuarto ventrículo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Vean, aquí están los dos ventrículos laterales que ustedes están viendo en verde. ¿Hacia dónde se comunican estos ventrículos laterales, jóvenes? Hacia el tercer ventrículo. Hacia el tercer ventrículo que ustedes están viendo de fuchsia, de rosa. Ahí está el tercer ventrículo. ¿Y cómo se comunican los ventrículos laterales al tercer ventrículo? mediante los conductos interventriculares o de Monroe. Por los conductos interventriculares antes llamados de Monroe. Ahí están, los están viendo en amarillo. Conductos interventriculares antes llamados agujeros de mi compadre Monroe. Ahí están, son dos. ¿Y el tercer ventrículo cómo se conecta con el cuarto? Por el acueducto cerebral. Por el acueducto cerebral antes llamado De Silvio. Sí. Ahí está, lo están viendo en rojo. El conducto que se desprende por abajo del tercer ventrículo y que va a conectar con el último ventrículo, que es el cuarto. Se llama acueducto cerebral, antes llamado de mi compadrito Silvio. De esta manera es la comunicación y el paso del líquido cefalorraquídeo de estos diferentes ventrículos. ¿Se comprende? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ya está. Este es el cuarto ventrículo. Lo estoy viendo por la parte de atrás. Lo estoy viendo por su parte posterior. Si yo veo
que este cuarto ventrículo en su parte posterior presenta una saliente, una convexidad. La parte anterior es más o menos plana, pero la parte posterior presenta una convexidad, una saliente. Entonces, lo que estoy viendo acá es la parte que tiene esa saliente o esa convexidad. Este es el cuarto ventrículo. En esta parte posterior del cuarto ventrículo, en su parte media inferior, voy a encontrar un agujero en la parte media e inferior. Presenta un agujero llamado agujero de Magendie. De Magendie. Magendie, pues se escribe Magendie. Se llama agujero de Magendie. Y también va a presentar otros dos agujeros. Uno que se encuentra aquí y otro que se encuentra aquí. Esos agujeros se llaman agujeros de Luschka. Agujeros de Luschka. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Magendie y de Luschka. 3 agujeros en la parte posterior. Pongan atención. Esto sería el cráneo. En la parte media, por dentro, existe un canal medio sagital que permite el paso del seno venoso longitudinal superior. Pero en ese canal existen unas pequeñas fosetas. ¿Recuerdan qué fosetas son? Las Las fosetas aracnoideas. Pues las Fashion. dichosas fosetas aracnoideas, antiguamente llamados fosetas de Fascioni. En esas fosetas se alojan ¿quiénes? Las granulaciones Las aracnoideas. granulaciones aracnoideas. Antes llamados corpúsculos de Fascioni, que son estas. Recuerden que estas granulaciones aracnoideas son las que controlan el excedente de líquido que está circulando dentro de la cabeza. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Vean, aquí tenemos al sistema nervioso central. Tenemos a la masa encefálica y tenemos a la médula espinal. Aquí está una parte del ventrículo lateral. Esto que ven por dentro es una parte del espacio del ventrículo lateral. Si ustedes observan en este ventrículo lateral está esta estructura como roja. Esta estructura se llama plexo coroideo. Plexo coroideo y de él se está produciendo el líquido cefalorraquídeo. Vean cómo este plexo coroideo atraviesa este agujero. ¿Cómo se llama el agujero? ¿Cómo se llama? Interventricular. Interventricular o de Monroe. Conducto interventricular, antes llamado agujero de Monroe. Vean cómo el plexo del ventrículo lateral atraviesa el conducto interventricular y se continúa hacia el techo de este espacio llamado tercer ventrículo. Igualmente, de este ventrículo lateral, el líquido cefalorraquídeo que ya se produjo va a circular por el ventrículo y va a atravesar
este conducto interventricular. Y va a llegar aquí, al tercer ventrículo. Y se va a juntar con el líquido que está produciendo también este plexo. El líquido que pasó y el líquido que se originó en este tercer ventrículo va a atravesar hacia el cuarto ventrículo, que es este. Y lo va a hacer a través de un conducto llamado acueducto cerebral, antes llamado de Silvio. Este acueducto cerebral atraviesa a la parte más alta del tronco encefálico. ¿Cuál es la parte más alta del tronco encefálico? Jóvenes, ¿cuál es la parte más alta del tronco encefálico? ¿Cuál? El mesencéfalo. ¿Cuál, doctora? El mesencéfalo. Eso, doctora, hable un poquito más fuerte. Es el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo. O cerebro medio. Entonces, ese acueducto que sale del tercer ventrículo, que es el acueducto cerebral antes llamado de Silvio, atraviesa el mesencéfalo y va a llegar a desembocar al cuarto ventrículo. El líquido que estaba en el tercero va a llegar al cuarto ventrículo por este acueducto cerebral. ¿Se comprende? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se comprende. Este cuarto ventrículo va a estar formado, pongan atención, lo vamos a hacer más grande, aquí está más grande. Este cuarto ventrículo va a estar formado por estos velos medulares. Este es un velo medular llamado velo medular superior, que se une al mesencéfalo, y por este velo medular, que es el velo medular inferior, que se une al bulbo. Se llaman velos medulares cerebelosos, uno superior y uno inferior, que van a formar la pared posterior del cuarto ventrículo. ¿Se comprende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Este velo medular superior antiguamente se conocía como la válvula de Wiesen's, con V. Y el velo medular inferior se conocía como la válvula de Tarín. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Sí, doctor. La pared anterior de este cuarto ventrículo está formada por la pared posterior de esta estructura llamada puente de Barolio o protuberancia anular. Por su pared posterior forma parte del cuarto ventrículo. Y una parte de la pared posterior del bulbo raquídeo también forma parte de este cuarto ventrículo. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Sí se Sí, comprende? sí, doctor. Entonces ya tenemos propiamente los velos medulares. Yo dije que forman la pared posterior, pero pongan atención. En realidad, este tronco encefálico, yo lo estoy ejemplificando de manera recta, pero no está así en esa dirección. Recuerden que el tronco encefálico tiene una posición inclinada. Entonces,
los velos medulares del cerebelo que forman al cuarto ventrículo en realidad están formando el techo del cuarto ventrículo. Este es el cerebelo. Y la pared posterior de la protuberancia anular y del bulbo raquídeo van a formar el piso del cuarto ventrículo. ¿Se comprende? Sí, doctor. Ok. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Ahora pongan atención. Yo les dije que en la parte posterior del cuarto ventrículo, a nivel del velo medular inferior, existían 3 agujeros. ¿Cuáles? El agujero de Magendie y 2 agujeros más, que es el del, bueno, los de Lushka. Ok. Bueno, aquí está el dichoso velo medular inferior. Vean cómo aquí en la parte central e inferior tenemos un agujero. Está cortado porque cortamos la mitad, pero aquí está el agujero central. Este es el dichoso agujero de Magendie. El agujero de Magendie. Y aquí arriba solo alcanzo a ver uno porque el otro está en la otra mitad que quité. Este es el agujero de Lunchka. Me falta el del otro lado. Ahí están los agujeros que les acabo de mencionar. ¿Sí, jóvenes? ¿Se comprende? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ahora, pongan atención. Por aquí llegaba de manera interna el líquido cefalorraquídeo que viene del tercer ventrículo y pasa al cuarto a través del acueducto cerebral y llega al cuarto ventrículo. Aquí se junta el líquido junto con el que se está produciendo por su plexo coroideo. Y ese líquido va a seguir de manera interna por dentro del bulbo raquídeo y por dentro de la médula espinal a través de un conducto llamado conducto ependimario o conducto del epéndimo. Conducto ependimario o conducto del epéndimo. ¿Sí? ¿Jóvenes? Algunos autores le llaman conducto central medular o conducto centromedular. ¿Se comprende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, de manera interna, el líquido cefalorraquídeo viene de los ventrículos laterales, pasa por los conductos interventriculares, llega al tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasa por el acueducto cerebral, llega al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo pasa al conducto ependimario o al conducto central medular que circula por toda la médula espinal. Esa es la circulación del líquido cefalorraquídeo de manera interna en el sistema nervioso central. Es la circulación interna del líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central. ¿Se entiende? Sí, doctor. Doctor. Bueno, justo aquí en el cuarto ventrículo, el líquido sale por el agujero de Magendie y sale por los agujeros de Lushka y empieza a circular alrededor de manera periférica
alrededor del sistema nervioso central. Díganme por qué estructura está circulando este líquido cefalorraquídeo que está circulando por fuera. Espacio supranoideo. Pues por la membrana aracnoides a nivel de su espacio subaracnoideo. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, Sí, doctor. Pero recuerden que el líquido cefalorraquídeo se está produciendo y que en 24 horas se junta un total de 500 mililitros producidos, pero que nada más hay 150 mililitros circulando. Entonces, el resto se está desechando y se está produciendo. ¿Por dónde se desecha? Por las granulaciones aracnoideas que se meten a la corriente sanguínea venosa del seno longitudinal superior, y es a través de estas granulaciones aracnoideas que el líquido cefalorraquídeo se está eliminando por el torrente sanguíneo venoso del seno longitudinal superior. ¿Se entiende? ¿Sí? Doctor. Sí, doctor. Pues de esa manera son por las cuales circula el líquido por dentro y por fuera del sistema nervioso central. Aquí solamente me quedaría enseñarles, es un corte de médula espinal verdadero, y vean cómo la sustancia gris, a nivel de su comisura gris, presenta un conducto, este pequeñito, que es el conducto, Ependimario. ependimario o del epéndimo, o conducto centromedular. ¿Se entiende? Doctor. Sí, doctor. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto damos cuenta de la clase del día de hoy, que tocó líquido cefalorraquídeo y el sistema ventricular cerebral con sus conductos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. Adelante, doctora Fernanda. En los cuernos o astas también pueden ser llamados, bueno, cada uno en su posición, como frontal, temporal y occipital. Así es. Sí, Ok. sí se puede. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Yo tengo varias dudas, pero una de ellas es que, ¿de qué están hechos los ventrículos? ¿De alguna membrana? ¿De, no sé, tal vez cartílago? No sé, algo así, una estructura. ¿Recuerdan cuando hablamos de las células gliales? ¿Recuerda, doctor Enrique? Sí, doctor. Una de ellas, como la última, el último grupo que yo marqué en la diapositiva, ¿cómo se llamaba? ¿Las ependimarias? Exacto. Esas células ependimarias forman las paredes de los ventrículos laterales, de los ventrículos. Están forrados los ventrículos por un revestimiento de células ependimarias. ¿Algo más? ¿En un traumatismo se pueden llegar a romper esos ventrículos? No se ¿Y pueden qué llegar pasa? a dividir, se riega. Cuando lleguemos a los ventrículos en un traumatismo, estamos tomando café con San Pedro. Ok. Adiós. Adiós. Imagínense que una lesión llegue hasta los ventrículos, está destruyendo
el grosor del hemisferio cerebral, ¿no? Seguramente es un traumatismo tremendo, que los choques de frente automovilísticos generan traumatismos gruesísimos en la cabeza, que pueden hasta decapitar a la persona, pero sí los hay. Pero ya llegar hasta ese nivel, pues es propiamente estamos destruyendo al hemisferio cerebral. ¿Algo más, doctor Enrique? ¿Y en caso de tumoraciones? Pues hay, ¿A ese nivel? Hay invasión, pueden entrar. Ahora hacen unas cirugías de tipo endoscópico que el día que yo entré a una de ellas me quedé con la boca abierta. Tuve la oportunidad de estar por ahí en el Centro Médico Siglo XXI y me tocó asistir a una cirugía que me invitaron por ahí de manera presencial y me quedé con la boca abierta, ¿no? Hay endoscopía neurológica que pueden llegar hasta la glándula pituitaria y hipófisis y también quitar tumores de ese nivel, ¿no? De silla turca. Igual acá, puede ingresar a los ventrículos, pueden colocar válvulas de Pudens que controlan la cantidad de líquido que se está produciendo y para que no se dé esa hidrocefalia, pues tienen que colocar una válvula llamada válvula de Pudens que saca líquido cefalorraquídeo y lo lleva a la cavidad abdominal. Sacan un catéter que va pegado al cuero cabelludo y al cráneo, por el cuello, por la pared torácica hasta llegar a la cavidad abdominal, introducen ese catéter y lo dejan a nivel de la cavidad abdominal o del espacio de esa cavidad abdominal y ahí se vacía ese líquido excedente que se está formando en el cráneo. Cuando se llega a tapar el dichoso conducto o acueducto cerebral, porque a veces se obstruye, también se puede producir una hidrocefalia que le llaman conectiva. ¿Por qué? Porque se está obstruyendo un tubo conector. Y entonces penetran en el conducto, lo dilatan, quitan la estructura que obstruye y vuelve a fluir el líquido. Entonces hay invasiones ya hacia la masa encefálica que nos dejan con la boca abierta. ¿Algo más, jóvenes? Pues si no hay ninguna otra pregunta, jóvenes, les agradezco la atención. Es viernes, mi cuerpo lo sabe más que el suyo y pues les agradezco la atención. El día lunes estaremos hablando de unos espacios anexos en los cuales encontramos líquido cefalorraquídeo que se llaman cisternas cerebrales. Cisternas cerebrales. Las veremos el día lunes para continuar con nuestra clase y posteriormente empezaremos a hablar del cerebro. Jóvenes, que tengan excelente fin de semana, buenas tardes, buen provecho, cuídense. Hasta el lunes, jóvenes doctores. Gracias, Gracias, doctor. doctora. Igualmente, buen fin de semana. Gracias, doctor.